Nacido en Uruguay en 1912, abogado, docente universitario, militante político junto a Carlos Quijano, lo acompañó durante toda su trayectoria, historiador y pensador, aunque su obra creativa o más personal es menos conocida que la abundante bibliografía que tiene como investigador. Arturo Ardao es una de las figuras filosóficas más importantes de América Latina, pero yo añado con un perfil más difícil de ver. La siguiente lista de los títulos no es exhaustiva, entre otros tiene Filosofía Preuniversitaria en el Uruguay, la Universidad de Montevideo, Espiritualismo y Positivismo en el Uruguay, Valle y el Positivismo, la Filosofía en el Uruguay en el siglo XX, Introducción a Bá Ferreira, Racionalismo y Liberalismo en Uruguay, Etapas de la Inteligencia Uruguaya. Sobre América Latina tiene libros como Génesis de la Idea y el Nombre de América Latina, Andrés Bello, filósofo, La Inteligencia Latinoamericana, América Latina y la Latinidad y Romaña y América Latina. Y sobre Uruguay y América Latina, sobre esta relación, tiene Rodó, Sudamericanismo, Estudios Latinoamericanos de Historia de las Ideas, Nuestra América Latina, un nombre que resuena a Martín, Nuestra América. Y sobre España y América Latina tiene La Filosofía Polémica de Feijó, Filosofía de la Lengua Española, España en el origen del nombre América Latina, Lógica y Metafísica en Feijó. Hay que aclarar que, entre otras cosas, él hacía una distinción entre la filosofía que se da en lengua española y la filosofía que se da en España. Su labor más personal debe mencionarse como una verdadera joya del pensamiento filosófico de la lengua española en el libro Espacio e Inteligencia. Muy bien, les doy la bienvenida aquí a Radio Uruguay 1050M, aquí a la máquina de pensar. En controles de emisión de esta máquina de hoy, de esta noche, tenemos a Gonzalo Gervás, le damos la bienvenida, lo mismo que al flaco Germán, que está como siempre ahí en la puesta a punto, en la producción. Ustedes ya lo escucharon, entre otras cosas, Arturo Ardao fue decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias en 1968-1972, y hay que aclarar, no tengo hoy aquí el dato exacto, pero fue secretario, obviamente cuando era joven, de la FEU en la década del 30. En el año 1937 edita su primer libro con prólogo de Carlos Quijano y con coautoría del maestro Julio Castro, Vida de Basilio Araujo. Estas tres personas, estos tres intelectuales, el maestro Julio Castro, Carlos Quijano y Arturo Ardao, anduvieron juntos durante muchísimos años. Entre otros, fundaron en 1939 el semanario Marcha, pero antes, en la década del 30, cuando Carlos Quijano fue diputado por el Partido Nacional en esa agrupación que tenía, también fue acompañado por el maestro Julio Castro y por Arturo Ardao, que es nuestro autor temático. Pero antes de hablar de ello, quiero hablar unos segundos. Le damos la bienvenida a un columnista aquí, un señor de la casa. ¿Cómo le va, Ramiro Sanchís? Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Ramiro Sanchís, ustedes ya lo conocen, es columnista de Mitos del Futuro, de ciencia ficción, y lo hemos llamado porque va a hablar de ciencia ficción, pero no acá en la radio, no en la máquina de pensar, sino en la diaria. ¿Cómo es eso? Bueno, es un seminario también, se lo podría llamar, que va a empezar no este lunes como estaba previsto, sino el siguiente, y es un mini taller de varios autores de ciencia ficción y fantasía. Vamos a hablar un poco de los autores que ya estamos hablando hace tiempo en la máquina de pensar, en Mitos del Futuro, y bueno, es un formato de 1 hora diaria, sería los lunes, entre 19 y 20 horas, en el Café La Diaria. Que el café, la dirección del Café La Diaria es ahí al final de Soriano y cerca de Sí, y Florida. Y Florida, exacto, Soriano y Florida, ¿no? Ahí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo hacen los amigos y amigas que quieren ir a ese curso sobre ciencia ficción, que va a durar cuántos meses? Y está previsto para de aquí a noviembre. Ajá. Y va a ser una vez por semana. ¿Cómo hacen para inscribirse? Y tienen que escribir a la dirección cafeladiariacf, todo junto, @hotmail.com. Está bien. Cafeladiariacf, @hotmail. Bueno, y si no, pueden también escribir aquí a la máquina de pensar, sí. Pueden hablar con el flaco Germán, que nosotros los vamos a derivar también ahí a Ramiro Sanchís y al Café La Diaria. Igual en mi blog
blog está todos los datos. También. No hay ninguna. Sí, aviones de vuelo rasante, ¿no? Aparatos de vuelo rasante. Aparato de vuelo rasante. Bueno, la semana que viene lo vamos a tener aquí a Ramiro en Mitos del Futuro, pero ya está hecha la invitación para este seminario sobre ciencia ficción que va a comenzar el lunes que viene, ¿no? El otro lunes. O sea que tienen toda la semana para inscribirse. Exactamente. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, Pablo, gracias. Un beso. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, y ahora aquí en la radio le vamos a dar la bienvenida a Lía Berizo. ¿Cómo andás, Lía? Muy bien. Lía Berizo es licenciada en Filosofía, es doctorando en Filosofía Política por la Universidad de Buenos Aires, es docente de la Cátedra de Filosofía de la Práctica de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Educación, realiza diversos trabajos y presentaciones sobre el pensamiento uruguayo y latinoamericano, está junto con Horacio Bernardo, los dos van a hacer ese curso, ese seminario Introducción al Pensamiento Uruguayo, que va a ocurrir en la Biblioteca Nacional a partir del 3 de septiembre, durante los días viernes, del mes de septiembre y octubre, se va a ofrecer ahí en la Biblioteca Nacional el curso Introducción al Pensamiento, que entre otros van a tratar los siguientes pensadores uruguayos: Carlos Ferreira, José Enrique Rodó, Arturo Ardao, Mario Zambarino y José Luis Revelato. Obviamente la hemos invitado a Lía para hablar de Arturo Ardao. Lía, yo comentaba que Arturo Ardao me resultó difícil ver el perfil como pensador. Es mucho más fácil hablar para mí de Bas Ferreira o hablar de Rodó que decir cuál fue la línea matriz que tuvo este hombre, Arturo Ardao. Sucede que Arturo Ardao tiene tres líneas fundamentales como filósofo. Una línea de filósofo político, no de político, digamos, partidario, de filósofo político. Una línea de historiador de las ideas o filósofo de la historia de las ideas, que es más preciso. Y luego una línea de filosofía teórica, personal, que es un poco menor dentro de su obra. Digamos, el problema es que está un poco cerca de nosotros. Es un filósofo de la generación crítica. La generación crítica empezó a hablar de ella Ángel Rama. Y hoy en día se considera que abarca desde la fundación de Marcha en 1939 hasta su cese en 1974. Dio dos filósofos fundamentales, Arturo Ardao y Mario Zambarino. Alguna otra vez hablaremos de Mario Zambarino. Sí. Arturo Ardao era, de alguna manera, el fiel compañero de Quijano, junto con el maestro Julio Castro, lo acompañó en las aventuras de la juventud, digamos, en lo que fue la agrupación nacionalista demócrata social. Que ahí fue cuando Quijano sale diputado, ¿no? Exacto. Que fue el único intento partidario que ellos hicieron, nunca más. Yo no sé si Arturo Ardao provenía del centro arielista, como era Quijano, pero... No, era muy joven para pertenecer. Cuando adhiere a los primeros trabajos con Quijano, tiene apenas 19 años, en el año 31. Es más joven. Es más joven, sí. Luego, digamos... Pero de todas formas están ahí, digo, como al lado de Quijano como diputado, y estamos hablando del Partido Nacional, la parte del Partido Nacional Independiente, y con una visión, una vocación latinoamericana. Exacto, esa vocación latinoamericana que se va a desenvolver como una forma de nacionalismo siempre, es decir, tanto Quijano como Ardao, como todo el núcleo de Marcha, va a seguir siendo nacionalista, pero no nacionalista en el sentido pedestre en que son nacionalistas los nazis, por ejemplo. Nacionalistas en un sentido que Clausewitz llamaría nacionalismo de defensa. Clausewitz, el autor de la Guerra, el gran teórico de la estrategia militar. Un nacionalismo de defensa, un nacionalismo frente al imperialismo. Digamos, no nacionalistas porque somos mejores que otros, nacionalistas en tanto que oprimidos. Sí, como la necesidad de ofrecer resistencia y de plantear, Quijano lo planteaba una y otra vez, que la prueba de que América Latina podía ser una nación es que tenía una tradición común y que podía tener un proyecto común, ¿no? Exactamente, y ese proyecto común para Ardao
es lo que él llama la nación latinoamericana. Quijano habla de la patria chica y la patria grande. Esa patria grande es América Latina toda, en el sentido de nuestros próceres de la independencia, que pensaban en una América unida, no fragmentada, claro, y en tanto que fragmentada, dependiente y oprimida. Luego, el tema es que ese proyecto es un proyecto de emancipación, claro, emancipación política, pero principalmente en Ardao, emancipación mental. Es decir... Por eso él se puso la tarea de tratar de buscar una tradición latinoamericana, las ideas, exacto, y decir que acá nosotros tenemos un pensamiento distinto, podemos tener un pensamiento distinto al europeo. Él adhiere al proyecto latinoamericano de historia de las ideas que lidera Leopoldo Sea, que es un mexicano. Y en Uruguay realiza la reconstrucción del pensamiento uruguayo hasta 1950. Luego no se ha continuado. Hay trabajos, pero son trabajos aislados. Hay un libro reciente de Yamandú Acosta muy bueno, pero son artículos, digamos, no organizados entre sí. Nadie ha tratado de reconstruir el periodo siguiente. Nos quedamos en el año 50. Y puede ser eso, Lía, ahora digo, no hablamos de Ardao, pero puede ser que eso tenga que ver con este fragmentarismo que estamos viviendo a partir de la caída de los grandes relatos, la caída, digamos, de los bloques, esa idea de que ahora todo es, parece todo un archipiélago y no hay una hilación con respecto a cómo vienen las ideas. Sí, tiene que ver con el reino de la insignificancia, con el mundo fragmentado, todo lo que dicen Castoriadis y también los posmodernos como Lyotard, digamos, tiene que ver con la caída de los grandes relatos, pero si queremos tener alguna esperanza, digamos, para nuestros pueblos, para los uruguayos, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros adversarios, como le gustaba decir al Pepe Valle, digamos, entonces necesitamos de un proyecto, y un proyecto no solo uruguayo, es decir, como lo decía Arturo Ardao en su artículo del 22 de noviembre del 74, en el número final de Marcha, el último que salió antes de la clausura definitiva, el tema es independencia y unión, es decir, confederación. El líder artiguista de confederación, independencia entre los distintos países y de los países que no son latinoamericanos, y unión entre los hermanos latinoamericanos. Arturo Ardao habla de el sequicentenario, que es lo que se está viviendo en los años 70. Sí. Ahora estamos en el bicentenario, y el bicentenario nos encuentra divididos y dominados. Y yo lo que te decía, digo, pensando ahora también, ¿por qué es necesario, por qué sería necesario generar una historia de las ideas del 50 para acá, entre otras cosas, para saber los uruguayos con qué tradición contamos del 50 para acá en cuanto a pensamiento? Porque si no parece que podemos pensar lo que sea para el futuro y como que todo es posible. Exacto. Y cuando en realidad el pasado siempre de alguna forma nos está condicionando y nos está ofreciendo proyectos, ¿no? Sí, es decir, ¿qué filosofía para el Uruguay de hoy? ¿Qué es hacer filosofía en el Uruguay de hoy? Filosofía desde nuestra situación. Filosofía uruguaya es la filosofía que hacen los uruguayos, pero desde la situación uruguaya. Es decir, si los uruguayos hacen una filosofía que pretende ser universalista,
digamos, sin estar enraizada en nuestra vida cotidiana, esa filosofía simplemente va a ser un apéndice de la filosofía de los grandes países, claro, europeo, más o menos insignificante, sí. Y no va a contribuir al despegue que nosotros necesitamos. Lo necesitamos porque Quijano decía, hay países que se desarrollan, hay países subdesarrollados y hay países que se enrollan. Nuestro país se ha estado enrollando, tenemos que desenrollarlo. ¿Y qué sería eso? ¿Qué sería? La función del filósofo no es, Ardaho no era un político partidario. La función del filósofo, cuando hace filosofía política, es pensar reflexivamente desde el pasado, desde la reconstrucción del pasado, hacia el futuro, las ideas que van a ir lentamente pautando la acción de los hombres políticos, que son otros. Sí, a veces pasa que, por ejemplo, digo, para bajar a tierra, digamos, esas ideas, pienso que en el periodo anterior, primero el gobierno del Frente Amplio, sobre el último año se planteó, bueno, había mucha gente que decía, hay que profundizar los cambios, esto a mí no me gusta, esto me gustaría más parecido a Cuba, decía, cada uno iba proyectando sus ideas con respecto a lo que podía ser el primer gobierno del Frente Amplio, y algunos estaban ilusionados, otros desilusionados, en fin, eso tiene que ver con la idea de proyectar un país. Exacto, y el tema es que el poder no se alcanza simplemente por las urnas. El poder se esconde en los intersticios de la sociedad civil, decía José Luis Revelato. Se esconde entre las 1000 instituciones de la sociedad en la cual vivimos, de la vida cotidiana. Y ese poder que se esconde hay que ganarlo. Si no, los cambios no son reales, y la suerte de las urnas puede favorecer o no favorecer. Si no hay cambios profundos, las cosas son inestables. Arturo Ardaho, digamos, cuando afirma la necesidad de una emancipación mental, está afirmando la necesidad de liberarse, liberarse de los preconceptos del mundo civilizado, entre comillas, de los centros culturales, para pensar nuestra propia realidad. Para no pensar en modelos que ya han pasado en otros países, para buscar lo que se ha llamado siempre el modelo propio, que es tan difícil de, por lo menos hasta de imaginarlo. Lía, si me permitís, después de la pausa continuamos hablando de Arturo Ardaho y este proyecto latinoamericanista, y vamos a hablar un poco también de Espacio de Inteligencia, de ese libro tan importante de Ardaho. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Titulares de la última edición de Revista Dossier: Blanes Viale o El paisaje como modelo. Los paraísos perdidos del director Wong Kar-wai. Juan Francisco Ferré habla de su última novela. Norma Aleandro reflexiona sobre su profesión y su trayectoria. El maestro del violín barroco Manfredo Kramer. Julio Boca y el Ballet del Sodre. Historias del Palacio Taranco. Entrevista exclusiva con The Hilton Brothers. Suscríbase por el 403-2020. Revista Dossier. La cultura en tus manos. El sueño de la integración latinoamericana 50 años después. Sol de Alto Perú. Se llevó a cabo el pasado lunes en la sala de conferencias del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel este coloquio internacional, con presencia del secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, el secretario general de la LADI José Fernández Estigarribia y altas personalidades nacionales y extranjeras. Radio Uruguay emitirá hoy a la hora 21 la versión grabada de la segunda y última parte de este coloquio. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé.
Conduce Nelson Caula. Producción Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Eduardo Pantano, más conocido como Willy Crook, es un saxofonista, guitarrista, lo estábamos escuchando. His Hair, entre otras cosas, fue telonero de James Brown, nada menos de James Brown, y de David Bowie cuando visitó Buenos Aires. En fin, es nuestro músico de la semana. Y continuamos aquí con Lía Berizo. Estábamos hablando de Arturo Ardao y bueno, quedó ahí antes en el otro bloque hablar un poco, no sé, ¿qué te parece de qué es idea inteligente? Espacio Inteligencia. Sí. Espacio Inteligencia es un muy interesante libro de filosofía teórica. Habíamos dicho que que Ardao es principalmente un filósofo político, pero tiene su beta
de filósofo teórico. Y en Espacio Inteligencia realmente se manifiesta de una manera sumamente interesante. Hay influencias principalmente de Bergson y de Bachelard, también de Minkowski y de Blondel, que son de la época. Digamos, el fluir del espacio es el tiempo, dice Ardaho. Y, digamos, para Parménides el logos actúa como razón estricta, mientras que para Heráclito la inteligencia subsumida en la razón estricta es la determinante de la vida y la acción de los hombres. Y eso como entonces hay todo un juego filosófico, teórico, complejo, que remite al pensamiento griego, remite al pensamiento contemporáneo a Ardaho, y se resume, digamos, en la temática de espacio y tiempo, donde la inteligencia se realiza en el tiempo. Esa inteligencia que es acción. Sí. Digamos. Pero por ejemplo, discúlpame, digo, sí. Le preguntan sobre de la espacialidad de la psique, o sea, la psique humana, o sea, que el pensamiento psíquico humano tiene una espacialidad, depende del espacio. Sí, porque los seres humanos, desde Kant sabemos que las categorías las impone el hombre al mundo, y el hombre interpreta el mundo según las categorías. Entonces, en el espacio acontece, y el espacio es una creación humana. Es un esquema que el hombre impone a la realidad para organizarla y poder actuar sobre ella. El ser del hombre no coincide con el ser del mundo, decía Ortega. El hombre tiene que vivir igual, tiene que realizar su vida en el mundo. Para realizar su vida en el mundo, desarrolla la técnica y somete a la naturaleza. La somete de una manera no ecologista, es decir, desde el comienzo los cultivos y la crianza de ganado no es propiamente ecológico. Es decir, el hombre combate con la naturaleza, no está en armonía con ella. Y de esa manera, digamos, el hombre realiza su vida. La increíble dificultad de que hablaba Bergson de representarnos la duración, el tiempo, existe sí, pero no es la de representárnosla en una inexistente temporalidad pura, sino por el contrario, en una espacialidad verdaderamente original. Es decir, el tiempo como algo que transcurre en un espacio. Él dice en un momento que el tiempo es la cuarta dimensión del espacio. Claro. El espacio tiene 3 dimensiones, una cuarta que es el tiempo, y dice que no se puede pensar, no se puede, ni siquiera él dice que sostener que los fenómenos psíquicos o lo que ocurre en nuestra psique no tenga espacio, no se dé en el espacio. Exacto. Y de la misma forma que también nosotros nos damos en la historia, no puede ser que sea ahistórico o en la inespacialidad. La historia ocurre en el espacio, claro, y es el tiempo fluyendo. Eso es Bergson. Luego, digamos, pero está en Ardaho, ¿verdad? Sí, es Ardaho, influencia de Bergson. Claro. Esto que yo te leía es, digamos, de la página 23 de Espacio Inteligencia. Allí mismo él dice: la hora, el minuto, el segundo, el lustro, la década, el siglo, el milenio, no son referibles a periodos perceptibles por los sentidos. Son artificiales. El tiempo es una creación del hombre. Es decir, nosotros vivimos en el tiempo, pero ¿el tiempo qué es? Es algo que miden los relojes. Claro. Es decir, no es algo natural. Es algo que imponemos a la naturaleza
para conocerla, manejarla, dominarla. Y para darnos que quizás también la sensación de que la estamos dominando y no nos hemos dominado. La sensación, pero también gestionamos nuestra vida. Es decir, la vaca es vaca, come pasto y es vaca. El humano necesita muchas cosas para ser humano y nace terriblemente desprotegido. Digamos, el ternerito se levanta sobre sus cuatro patas, el humano muere si no es atendido por otros humanos adultos cuando es bebé. Es un ser totalmente arrojado en el mundo. Esa debilidad del humano caracteriza su situación de inseguridad perpetua. Digamos, los individuos de los que habla Hobbes no existen. Los humanos siempre están en relación con otros humanos. El bebé está en relación irremediable con la madre. No es viable, digamos, sin la madre o alguien que la sustituya. Y ese digamos, esa ayuda no es solamente material, sino que es cultural, ¿no? Exacto. Si no, no se puede humanizar, digamos, ese ser no se puede humanizar si no es a través de la cultura. Ahora, en pensamiento, en espacio e inteligencia, hay una serie de artículos sobre diversos tópicos, todos ellos de filosofía teórica, y hay un conjunto de sentencias, digamos, como aforismos, casi al final, como aforismos. La flecha de Zenón de Elea resulta en reposo por la razón. Resulta en reposo por la razón. Es decir, o sea, no avanza por la razón. Por la razón es que no avanza. No es. Aclaremos que la flecha de Zenón de Elea es aquella paradoja por la cual tira una flecha y no va a llegar nunca al blanco porque siempre está llegando. Siempre está llegando. Tiene que atravesar, antes de llegar al blanco, tiene que atravesar la mitad. Antes de llegar a esa mitad, tiene que la cuarta parte. Antes de llegar a la cuarta parte, la octava parte, en fin. Y la flecha nunca va a llegar por la razón. Infinitos espacios infinitesimales. Es una paradoja. Es una paradoja. Pero la flecha de Zenón de Elea, digamos, está en reposo para la razón, pero no para la inteligencia. ¿Dice eso? Porque la inteligencia del hombre se da perfectamente cuenta de que la flecha llega. Claro. Esa es, digamos, es una de los aforismos. Y queda claro ahí que la inteligencia, digamos, engloba a la razón, ¿no? Exacto. Es una paradoja porque demuestra que la razón ahí se equivoca. Exacto, porque la inteligencia es más que la razón. La inteligencia es la razón más las emociones. Digamos, y la en intuición Hume también. Claro. En Hume, digamos, uno tiene que la inteligencia, la razón es esclava de las pasiones. El ser humano actúa por las pasiones y utiliza la herramienta de la razón para lograr satisfacer sus pasiones. Aquí la contraposición no es razón-pasión, sino que es razón-inteligencia, donde la inteligencia está integrada por sentimiento y, claro está, intuición. Claro. Es la razón, dice Ardao, la rígida regla recta de la mente, la inteligencia, su plástica regla de Lesbos. Es decir, su plástica regla de Lesbos. Lesbos es famosa por las lesbianas, digamos, las lesbianas, pero ¿y la isla de Lesbos qué pasaba? En la isla de Lesbos se desarrolló un pensamiento que está relacionado con lo emocional y lo intuitivo. La razón ostenta capitel dórico. El capitel dórico es impresionante del Partenón. La inteligencia, capitel corintio. El que tiene los dibujos. Sí, como una soja. Exacto. La conjunción de ambos es el capitel jónico.
Y ese es el que amamos. Y ese es el que amamos. Claro. ¿Y por qué? A ver, explícame, Elía, para terminar eso del esa vinculación de la arquitectura con la razón, la inteligencia. Digamos, lo dórico como lo racional puro, estricto. No puro en el sentido de Kant, pero dórico en puridad. Y que es el capital más austero. Exacto. Y más austero. Reglado por la lógica. Y suficiente para sustentar el edificio. Exacto. Pero el jónico es bello. Y el corintio es muy bello y más trabajado. El jónico es una conjunción de los dos. Entonces, la belleza, que es la emoción, la intuición y el arte. Para sostener el edificio, el jónico vincula las dos cosas a la vez. No hace falta para sostener el edificio más que el dórico. Pero los humanos, luego del dórico, desarrollaron el corintio y más tarde sintetizaron en el jónico. Y ese es el que amamos, dice Ardao. Ese es el que amamos. Es muy interesante, digamos, la perspectiva de cómo conjugar lo racional con lo emocional, digamos. Y en este caso, está muy bien lo que planteé, porque por la prosa de Ardao, que vincula también lo histórico, la historia de la arquitectura con la historia del pensamiento, ¿no? Claro, y digamos, esa propuesta de nuestra América, Matías de nuestra América la nuestra, le gustaba más decir a Ardao, digamos, la patria grande, como decía Quijano, es una apuesta idealista, es decir, es una apuesta contra toda certeza. Podremos, bueno, tenemos que intentarlo. Claro. Si no nos arriesgamos, no conseguimos nada. Hay un aforismo ahí, yo no me acuerdo exactamente, pero de Bas Ferreira, que decía que, entre otras cosas, las utopías, el mundo mal como anda, también es una utopía negativa de alguien, parece que alguien lo hubiera hecho para que saliera tan mal, digamos, ¿no? Que anduviéramos tan mal, pero eso también era una utopía negativa, claro, ¿no? Claro. En Ardao la utopía es positiva, claro. Es decir, la patria latinoamericana, la nación latinoamericana, que tiene una tradición y un proyecto común, para Ardao es posible. Muy bien, Elía Berizo, te agradezco que hayas aportado todo esto en torno a Arturo Ardao. De alguna forma estamos dándole un perfil a este hombre que es un uruguayo, murió en el 2003, pero de alguna forma quizás tan cercano que no lo hemos visto, y es una forma de empezar a difundirlo. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. El SODRE convoca a presentar proyectos. El SODRE comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del SODRE, Auditorio Nacional Adela Reta, Andes esquina Mercedes, piso 3. Los proyectos serán analizados por la Dirección Artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. Musicales del Uruguay y el Ballet Juvenil de Montevideo, dirigido por María Inés Camus, presentan el divertido espectáculo Don Quijote. Las funciones se llevarán a cabo en el Auditorio Nelly Goitiño del SODRE, 18 de julio 930, todos los domingos a las 11 de la mañana. En agosto, los domingos 1, 8 y 15. Público en general, 120 pesos.
Niños hasta 12 años, 80 pesos. Socios de Juventudes Musicales, entrada libre. Auspician Ministerio de Educación y Cultura, SODRE, Intendencia Municipal de Montevideo. Apoyan a Gadu y Sudey. Organiza Juventudes Musicales del Uruguay. El Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura presenta Material Sánchez Trilogía. Viernes, sábados y domingos de agosto en Casa de los Siete Vientos. Gonzalo Ramírez 1595. Teléfono 419-2598. Por más información, cultura.mec.gov.uy. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, ahora en La Máquina de Pensar tenemos la columna de Luis Bravo hablando de la poeta Amanda Berenguer. La voz de la poesía, el arte de imaginar a ritmo de palabra. Imagina la voz y habrá poesía. Imagina la voz. La columna aérea de Luis Bravo sobre poesía. Esa voz imaginante, aquí, en La Máquina de Pensar. Imagina la voz. La Máquina de Pensar. Presenta este espacio el narrador Libros. Es que, fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Ahora, dentro del perro, probablemente esté demasiado oscuro para leer, ¿no? Pero lo que sí está clarito es el narrador Libros. Gabriel Pereira y Ellauri. El narrador @arinet.com.uy. Presenta Imagina la voz. Segunda navegación, Amanda Berenguer en Imagina la voz. Aquí vuelve Amanda Berenguer a recaer en torno al material poético grabado por su propia voz, que es lo que hemos elegido para homenajearla desde esta columna aérea en La Máquina de Pensar. Digamos que el 28 de octubre de 1998, en el Instituto Goethe, Amanda presentó el poemario La Estranguladora. Dijo esa noche que todo el texto, que podría decirse es un extenso y único discurso, estuvo originado en un verso: vamos a torcerle el cuello a la esfinge. Esa sola frase que ella dice golpeaba las puertas de su cabeza, de su mente, una noche de insomnio, una y otra vez, vence finalmente como mandato la resistencia de quien se lo pretendía dormir y derivó en un extenso poema. Sabemos que la frase viene cargada de intención si recordamos el torcerle el cuello al cisne, verso en el que Enrique González Martínez animaba a los poetas a superar el lastre epigonal del modernismo dariano. La esfinge no es aquí un emblema de ninguna corriente o escuela poética, sino que significa hacia adentro, hacia el universo de la propia escritura de Berenguer. Si Platón afirmó que el poeta no es el que escribe en versos, sino el que inventa mitos, Berenguer convoca a los mitos, y en su obra están los mitos griegos, precolombinos, incluso los mitos de la modernidad, y los reenvía con un impulso imaginativo no solamente al mundo actual, los futuriza. De alguna manera, al final del poema, Nada inocente, de La Estranguladora, se pregunta la voz del poema sobre el lenguaje como vehículo mítico y dice: ¿acaso son palabras la única memoria de la tierra? Hay un antecedente de este poema Memoria, consecuencias narrativas, porque a su manera La Estranguladora
narra un acontecimiento, una serie de acontecimientos, que es su obra titulada La Dama de Elche, de 1987, que ganó el Premio Banco Exterior de España en aquel momento. En aquel texto se percibía a un yo, también autobiográfico, transfigurándose en la mujer de Elche, y la voz del texto asumía esa figura de la cultura ibérica, y la transformaba en una especie de receptor civilino que decía y escuchaba y emitía y recepcionaba y recreaba y designaba a todo el universo como algo que le era a la vez entrañable y ajeno. Algo similar ocurre en La Estranguladora, donde la voz de la narradora se va trasladando en sus funciones. Primero es la madre de la esfinge, luego es la voz de la esfinge hija quien habla, y no es casual que ésta no nazca al 7º sino al 9º día de haber sido concebida. Así comienza diciendo el texto. No hubo premios ni desgarraduras, ni cero cosa aparente que fuera de veras. Así creía. Fui violada, impregnada por el ave tiempo, el ave rock del segundo viaje de Sinbad, me parece. Y quedé presa, irremediablemente embarazada de algo que no sabía. Aquí estoy, toda vientre hasta el final, globulosa ampolla, esperando la desocupación del cuerpo, el nacimiento. ¿Qué es esto que llevo dentro? ¿Árbol con plumas? ¿Pájaro? ¿Libro secreto? ¿Tótem de la casa? ¿Una cuchara, acaso? Computadora, ¿dónde estás? ¿La guardó José Pedro? No la veo. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí? Señaló con el índice su cuerpo. Oh, congestión de la memoria. El huevo crece, el útero se desborda, y aquello que no sabía, ¿dónde se encuentra ahora? Cuando se mira en el espejo, su vientre crecido hacía pensar en la gran magnolia. Blanca y sedosa como la angustia, se oyó decir a la noche, oculta entre las aguas tormentosas del espejo. Lleva el vestido en la cintura, igual que el cinto de Orión, igual que el collar de Sirio, la estrella perro de 2 cabezas, dijo el aire, y con sus dedos midió la altura de la habitación y la magnolia no cabía. Amanda Berenguer recrea entonces el mito de ese ser compuesto de rasgos humanos, animales, de felino y serpiente, y lo describe a su manera. La esfinge nació con cabeza y pecho de mujer y una cara andrógina egipcia, del sol de Levante o de Madonna. Pero no se queda solo con la atractiva monstruosidad del personaje, cuerpo de león, flancos color fuego, alas semiplegadas, cola sinuosa de serpiente. La trama implica más y parece seguir al propio Carl Jung, que vio en la sibila a un símbolo de la madre terrible. Y en este caso se trata de una madre involuntaria porque, como lo plantea el texto, ha sido violada. Ella es quien pregunta, ¿qué es esto que llevo dentro? Pregunta que en un juego de espejos cabría adjudicar a la poeta, a quien ronda esa frase nocturna que no la deja dormir, como si cargara en su propio cuerpo el poema en ciernes que quiere abrirse paso a la palabra externa, a la composición. Bueno, no en vano el epígrafe del poema tiene que ver con el espejo. Dice, entonces levantó una garra afelpada, un espejo. Cuando la niña esfinge hable, recién llegada al mundo, se producirá una inversión. La nunca del todo descifrable palabra de la esfinge del antiguo mito será aquí la que no comprenda, y será la que interrogue sobre lo más elemental. Por ejemplo, ¿de qué demonios hablan? ¿Dónde estoy? ¿A dónde vamos? ¿Qué me pongo? ¿Quiénes son? ¿Y a qué hora comemos? ¿Quién hace las camas? No en vano, Berenguer incorpora en el poema a su madre, a su abuela,
a las parcas, a una serie de personajes femeninos que hacen al acto de dar vida y de vivir cotidiano, como siempre ella ha logrado, digamos, incursionar en lo mítico para territorializarlo, y también el de matar para alimentar. Ahí está allí el episodio de la abuela matando a la gallina. Digamos, en fin, que el poema resitúa a la mujer en el lugar de la creación, y el único dios masculino que la secunda es el tiempo. Para decirlo de otra manera, La estranguladora de Amanda Berenguer es un antigénesis hebreo, o sea, es una vuelta a los mitos babilónicos más antiguos, acaso el mito de Tiamat, cuyo cuerpo era el universo y por tanto el universo tiene un origen femenino. Esta es la voz de la esfinge en Amanda Berenguer. Mal tiempo. La luna se hizo con agua, clamó el ave, el violador, y se abrió el espejo. Debí escribir magnolia o sandía, lo mismo da. La gran magnolia multipétala, drogada de sexo, o la faraona sandía de manto verde, mostrando en la mano izquierda su tremendo feto sangrante. Habría podido hacerlo. Perdí el sentido. ¿Qué nervios unen la magnolia a la sandía? ¿Qué cabos atan los encuentros? No supe si había arriba o había abajo, entre las plumas entreveradas y el sudor, los 40 grados del ave rock, el termómetro amarillo, lo dejé sobre la mesa de luz y tuve miedo. La fiebre subía lentamente como la inundación, el diluvio. La nave estaba llena de animales y cosas y preguntas, y estaba Drácula en lo oscuro, los hermanos Karamazov, los bigotes espesos de una morsa o de Nietzsche, y unas palabras en el espejo. Habré vivido parecido a los dioses y eso basta. Va a durar mucho, dijeron. Perdí la cara de Hölderlin y me miró sedoso el pulpo de Maldoror. Lo otro a Montevideo. El otro. Y Delmira de rojo, y mamá con sombrero pequeño con larga pluma de faisán. Tía Ana, muerta de tisis, 3 rosas amarillas, Carver con las copas servidas. ¿Quién está soñando? Pregunta Emily amacándose. Y Marosa con gladiolo, ¿cree usted en los presentimientos? Álvaro y Silvia asienten, y José Pedro sentados en el borde de la cama, más 2 aspirinas y redoxón, más el jazmín de noviembre y un vaso de agua. Mejor, me siento mejor. ¿Me pueden decir dónde estaba ese pájaro? Saliéndose de sí, el monstruo, pujando desde el primer círculo concéntrico del agua, la magnolia hinchada, el monstruo, la magnolia en el líquido, en la placenta, primera imagen del viaje. Vamos a torcerle el cuello a la esfinge, como mi abuela Pepa sabía hacer con la gallina o el pollo a la hora de cocinar, la cabeza con el pico, ojos y cresta en la mano derecha y el cuerpo en la izquierda, conteniendo las alas. Mi abuela de pie bajaba el animal a la altura de sus rodillas y luego de enroscar la cabeza estiraba con fuerza con las 2 manos en dirección opuesta, hacia arriba y hacia abajo. Después, con un cuchillo bien afilado, pasa el afilador en bicicleta y su piedra redonda de la que saltan chispas. No afiles las tijeras, Minje. Si está nublado, no lo llames. Si hace sol, trae suerte. Después, hacía un tajo profundo en la nuca del ave, del que manaba sangre a raudales.
Y entonces todo se moría aleteando a mi alrededor. A mí me gustaba comer el corazón y lo repartía entre los demás comensales. Siempre lo partía a lo largo el corazoncito, con sus cavidades vacías en 4, 6, 8 partes minúsculas, una para cada uno, el padre, la madre, los hijos, los nietos. Le traje a José Pedro de Teotihuacán un cuchillo de obsidiana negro y brillante. Vivisecciona el destino y extrae, palpitante, un corazón victorioso del pecho de los vencidos. Todos quedamos callados cuando lo miramos. La esfinge de la estranguladora, desde la voz de la poeta Amanda Berenguer, aquí